evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Ruta. Bueno, con un fuerte aplauso, 7 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestro amigo Pastor Nando Steidel, Consejería Pastoral. Buenos días, Pastor. Buenos días. Qué bendición estar aquí con ustedes y en unos días tan preciosos que el Señor nos ha regalado este tiempo. Así que siempre cada miércoles aquí un placer compartir con ustedes la palabra y algún consejo bíblico que el Señor nos pone en el corazón. El tema que traes muy relevante. Estamos en el fin de semana de padres y cuál es el impacto de un papá presente en la vida de sus hijos. Uh-huh. Mira, yo creo que usualmente se habla sobre los padres ausentes y se habla de cuánto hace falta el que un papá que no estuvo, el papá que quizás abandonó o el papá que emocionalmente estuvo desligado del corazón de sus hijos. Pero a mí me gustaría hoy hablar de un punto de vista positivo, ¿no? ¿Cuánta influencia, cuánta bendición tiene el que haya un padre que esté presente espiritualmente en la vida de sus hijos? ¿Cuán importante es que los padres, los hombres que nos escuchan, que son padres, no solamente estén presentes en las áreas emocionales o en las áreas de entretenimiento o en las áreas de provisión? Hay veces que hay padres que son proveedores impresionantes, son gente que en las emociones de sus hijos de alguna manera están, pero no necesariamente están siendo un referente espiritual. ¿A qué me refiero? A que necesitan modelar también la importancia de una vida espiritual regular, para que sus hijos y sus hijas puedan ver que ellos también persiguen regularmente a Dios. Quizás la mayoría de las veces uno como pastor ve que el peso mayor espiritual lo lleva mamá, y es la que regularmente es la que recuerda la importancia de orar, la importancia de compartir algo de la palabra, pero cuán importante es que podamos tener padres que asuman esa responsabilidad de ser discipuladores de sus hijos. Y estuve leyendo, básicamente cuando tú lees sobre la historia de antes de la revolución industrial y de cómo se manejaban las familias, los padres, el papá masculino, el hombre, tenía la responsabilidad de la enseñanza de forma regular, juntamente con la mamá. La mamá se veía más en la responsabilidad de la adoración. Inclusive muchos de los himnos que nosotros tenemos, que son de los hermanos Wesley, ellos lo manejan en términos de cómo su mamá les inspiraba la importancia de estar conectados en adoración al Señor. Pero a la misma vez vemos cómo en estos siglos se manejaba regularmente que papá tenía un tiempo de compartir la palabra y de no necesariamente hacer un estudio bíblico gigantesco, pero sí ser portador de una palabra que traerá dirección, sabiduría a la mesa, al tiempo de vida espiritual. Yo creo que a veces hemos circunscrito demasiado la espiritualidad de nuestra vida al contexto de la iglesia nada más. Al contexto de que cuando voy a la iglesia, pues en ese momento, pues como que me pongo espiritual, es como que prendo el modo espiritual, y no me doy cuenta de la necesidad que existe de yo modelar una vida espiritual al corazón de mis hijos, en términos de qué papel, qué lugar tiene, por ejemplo, la escritura en mi diario vivir, en mis consejos, en lo que comparto. Hay hombres que a veces tienen unos consejos que son súper buenos, pero no necesariamente tienen un fundamento. Cuán importante es que podamos fundamentar eso. Y este tema venía a mi mente porque durante estos últimos días yo veo a mis hijos en diferentes etapas, ¿no? Cada uno. Y tengo uno que cumple ahora 16 añitos, que es Caleb. Y Caleb está despertando esta etapa de hacer muchas preguntas.
y preguntas fuertes sobre la cultura, sobre lo que está ocurriendo, sobre qué tú piensas sobre tal o cual cosa. Y yo sé que él está buscando cuál es el contexto en el cual yo anclo mis decisiones o mis argumentos. Y yo creo que nos hace tanta falta eso. Nos hace tanta falta hombres que se preparen, que se instruyan, hombres que asuman la responsabilidad espiritual de ir a la presencia de Dios y de pedirle a Dios dirección para bendecir al corazón de sus hijos. Yo creo que necesitamos asumir esa responsabilidad porque creo que hay una paternidad que además de biológica tiene que haber una paternidad espiritual. Yo anhelo que mis hijos sean no solamente hijos míos en términos biológicos, sino que puedan ser hijos espirituales también, que sean mis primeros discípulos. Yo creo que la palabra es clara cuando Jesús nos llama a ser gente que discipule a otros. Entonces, yo creo que los primeros que nosotros deberíamos discipular son aquellos que Dios ha puesto en nuestro hogar. Cuán importante es esa voz presente de papá y cuán importante es que pueda ser espiritual. Yo creo que por lo menos yo soy fruto en mi vida de mentores espirituales que fueron padres espirituales para mí, aun cuando no eran padres biológicos, y creo que asumieron la responsabilidad y yo por lo menos hoy en día puedo asumir esa responsabilidad con mis hijos porque hubo gente que asumió esa responsabilidad conmigo y yo creo que ese es el evangelio. Precisamente para mí ese es el discipulado. El discipulado no es una clase, no es ir a una escuela bíblica en la iglesia, es mucho más que eso. Y creo que teniendo de vista que este fin de semana es el fin de semana de los padres, creo que aquellos hombres que sé que nos escuchan, creo que necesitas asumir la responsabilidad espiritual de tu familia y orar específicamente, Señor, ¿en qué lugar espiritual están mis hijos? Enséñame a poder ministrarles conforme a la etapa que están viviendo. Y no me refiero exclusivamente a hacer un culto para eso, sino que nuestra vida cotidiana debería tener un componente espiritual constante. Y a veces no necesariamente lo manejamos de esa forma. Y el tiempo pasa bien, bien rápido. Y yo creo que los padres pasan por diferentes etapas. Para nuestros hijos cuando son pequeños, al principio yo lo que soy es la imagen de Dios. Es la primera imagen que ellos, cuando tú le hablas de quién es Dios, inclusive Jesús dijo, cuando oren Padre Nuestro. O sea, esa imagen de lo que es Dios, ellos lo ven en sus padres. Ya luego pasas a una etapa donde te conviertes de ser la imagen de Dios, te conviertes en profeta de Dios, te conviertes en aquel que eres mensajero de Dios para tus hijos. Y esa es la etapa quizás de juventud, de adolescencia, pero va a llegar una etapa en la cual tú eres intérprete del mensaje de Dios para tus hijos. Entonces tú tienes que verte como la responsabilidad espiritual que tienes. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cuando son pequeños soy la imagen de Dios. Cuando están entrando a la etapa de adolescencia soy profeta de Dios. Y cuando ya pasan esa etapa de juventud y empiezan esa adultez temprana, soy intérprete de lo que Dios dice para ellos. Entonces eso te convierte en mentor. Y yo creo que hay padres que no se han convertido en mentores espirituales de sus hijos. Algunos por miedo, algunos porque piensan que hay que ser como que un profesional teológico para lograr eso. Y no es necesario nada de eso. Lo que necesitas es la actitud, el corazón, el creer, porque eso es lo que va a provocar tu permanencia espiritualmente en la vida de tus hijos, al punto de que cuando vengan los nietos, como en la etapa que está Juan ahora, ¿verdad? Cuando vengan los nietos, yo pensar espiritualmente sobre la vida de mi nieto va a ser más fácil. Y ¿sabe por qué yo le digo esto? La imagen directa que yo veo que tuvo mi esposa, Jessica, de su abuelo, en términos de la influencia espiritual, es algo que hasta hoy vive con ella, aun cuando su abuelo ya partió con el Señor. Pero esa imagen de que mi abuelo representa una figura espiritual para mí, que es de trascendencia, porque impacta mi vida en términos de que es el que va a orar por mí, el que me va a cubrir, el que me puede dar un consejo.
Entonces yo creo que necesitamos abrazar ese contexto espiritual. Algo que yo vi hacer al abuelo de Jessica, aun cuando estoy hablando, cuando éramos apenas novios, ya nosotros tenemos 20 años de casados, pero cuando apenas éramos novios, era que ir a la casa del abuelo de Jessica y la abuela de Jessica, ambos ya están morando con el Señor, era una experiencia que incluía, en medio de todo el compartir, en algún momento, tenía que haber un proceso espiritual. No podía faltar. Y eso fue algo que impactó mi vida porque no era algo que yo experimentaba. Así que yo creo que nosotros necesitamos añadirle ese componente espiritual intencionalmente. Así que ese es el reto de esta mañana. Hago esta pregunta a beneficio de los padres, porque hay familias donde papá es bien líder, o mamá, o ambos, pero hay familias donde papá es como una figura silente, buena, ¿verdad? De principio, un hombre de fe, pero quizá un tanto tímido o silente, ¿verdad? Que permanece como que detrás de las piedritas, como dice alguna gente del God del CV. Entonces, me sigue, ¿cuál sería el consejo para una persona que de repente un padre que no siente que tiene tal vez el liderato para poder impartirle a sus hijos, ¿no? Mira, tienes que creer que la voz tuya es de influencia y que quizás yo no te estoy diciendo que cambies de personalidad, tu personalidad es como es, pero tu voz no puede ser silente. Ahí necesitamos accionar y hay procesos en los cuales, te voy a decir más, aquellos que son así más prudentes en sus palabras son los más escuchados y a veces no se dan cuenta de la autoridad que tienen, porque se quedan en silencio y entonces esos son de los que la gente te dice, no, él no habla mucho, pero cuando habla hay que estar pendiente a lo que tiene que decir. Pues como te has ganado ese derecho, tienes que usarlo más a menudo. Y hay unos espacios de tiempo donde, ¿verdad? Uno que lleva algunos años pastoreando, te encuentras con ovejas que han sido marcadas por figuras silentes, porque no es que mi papá, fíjate, yo hacía X o Y cosas y nunca me decía nada. Y yo hasta trataba de llamar la atención a ver si decía algo y no había forma. Necesitamos brincar de esa etapa. Sí, es obvio que pues tu personalidad quizá va a ser más tímida, pero eso no quiere decir que no esté pasando un pensamiento por tu cabeza que tú puedas compartir. Y creo que la mejor forma es esa, es precisamente comenzando por la visión clara de la palabra, de cómo entonces yo puedo traer el escenario de la palabra de manera regular a mi vida cotidiana. O sea, yo trato de aprovechar cada pregunta de mis hijos, aun cuando sean preguntas que parecería que no tienen ningún contenido espiritual, yo trato de aprovecharlas. Y créeme, no necesariamente quiere decir que es sencillo, es algo que cuesta. Y aquellas mujeres que nos escuchan, ayuda a tu esposo. Algo que hace Jessica de forma regular es que a veces yo puedo, quizás usted me ve aquí en la radio o lo que sea, pero yo puedo ser despistado en estos momentos. Hay veces que uno puede ser despistado espiritualmente de cuando de momento viene una pregunta que como que tú tienes que aprovechar. Y yo siempre he valorado de mi esposa que ella, después que ve el escenario y lo que pasa, en algún momento, sin que mis hijos se percaten, me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Aquí hay un escenario que puedes aprovechar. Y entonces me levanta hacia la importancia de que mi voz sea escuchada. Y eso yo creo que mujeres que nos escuchan es bueno que lo puedan hacer, que también puedan levantar ese aspecto espiritual de sus esposos y esa autoridad espiritual en sus hogares. Nando, no sé si estás de acuerdo en que la parte de la paternidad, ¿verdad? Incluye obviamente la maternidad, ambos, papá y mamá, tienen un lugar que Dios decidió darle con sus hijos que nadie lo podrá sustituir. No importa lo competente que sea el pastor de la iglesia. Eso es así. Lo capacitado que sea, lo sabio que sea. Hay cosas que Dios, por diseño de la familia, le dio esa ventaja a papá y a mamá de ser los más influyentes en la vida de sus hijos. Papá o mamá lo usan o no lo usan, pero lo tienen.
Eso es así. Y hago el comentario porque hay padres que se subestiman y están bajo subestimarse pendientes a que siempre sea el pastor o el líder de jóvenes el que intervenga cuando ellos podrían ser mucho más efectivos. Y no estoy quitándole valor ni al pastor ni al líder de jóvenes. Simplemente estoy exaltando un lugar particular y especial que Dios le dio a papá y a mamá, de que con lo que digan los va a impactar y los va a influenciar. De hecho, por eso creo que cuando papá o mamá cometen algún error en la vida, ¿verdad? Viene una situación de divorcio, vino una infidelidad o lo que sea, basado en lo que estoy diciendo, el impacto es más devastador en los hijos por ese lugar especial que Dios le dio. No sé si me explico. Claro. Mira, definitivamente es que hay una responsabilidad que Dios le puso a los padres que es diferente a la responsabilidad que Dios les puso a los pastores o a los líderes de jóvenes. Y no se puede relevar, ¿no? No se puede relevar. Es que tú sabes cómo nosotros lo enseñamos regularmente, que nosotros como pastores y los líderes de jóvenes trabajamos en equipo con los padres. No es que ellos trabajan en equipo con nosotros. Nosotros trabajamos en equipo con ellos para el proceso de crianza y de discipulado de sus hijos. Entonces, por eso es que es tan importante ese rol espiritual, que yo lo pueda tener claro. Si yo no asumo la responsabilidad espiritual, va a ser muy difícil que ellos vean esa responsabilidad espiritual en otros que tienen menos influencia sobre ellos. Así que totalmente de acuerdo, y creo que tenemos que movernos en esa dirección cada vez más, y en medio del tiempo que estamos viviendo, donde quizás toda esta cuarentena, todo este tiempo ha permitido que la gente esté más cercana. Creo que hay que aprovecharlo espiritualmente y hay que movernos en esa dirección. Señor, ¿qué debo ministrarle a mis hijos hoy? ¿Cuál es el consejo que debería darle? Ayúdame a estar pendiente de los escenarios y los momentos que tú permites. Hay una etapa y una edad de oportunidad que el Señor nos está permitiendo. Y quiero hablarle una palabra quizás a los que están oyendo, que son mayores y dicen, yo perdí la oportunidad, no lo hice. Tampoco quiero dejarte como que con este tema en un sentimiento de culpa por lo que no hiciste. No, mira, hoy mismo llama a tu hijo, llama a tu hija. Dile, mira, quisiera ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida, o quiero compartirte esta palabra, o fíjate, estuve pensando en ti, estuve orando por ti. Hazlo ahora. Mira, como decía Juan, no importa la edad que tengas, no importa lo que haya ocurrido, esa llamada de influencia y de bendición espiritual, te aseguro que va a impactar la vida de tu hijo o de tu hija, no importa la edad que tengan. Sí. Y siempre hay momento para la gracia, el perdón y la reconciliación. Y ya que este fin de semana es un fin de semana donde, pues yo sé que hay mucha gente que lo disfruta, qué tremendo el Día de los Padres, pero sé que hay otros que el distanciamiento ha sido tanto, que no ha sido el distanciamiento social, sino ha sido un distanciamiento emocional que lleva mucho tiempo. Aprovecha, el tiempo pasa rápido. Aprovecha para la reconciliación, aprovecha para manejar un contenido espiritual que es lo que nos dice la palabra: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, mansedumbre, que podamos vivir espiritualmente ese contexto. En ocasiones hay padres que no se atreven a hacerlo porque no lo hicieron de niños y piensan que van a obtener un rechazo y se llevan la sorpresa de su vida, que su hijo lo ha estado esperando. Eso es así. Que se lancen, ¿verdad? Y aún si no es bien recibida la llamada, diste el paso. Todo comienza con un paso. Y siembras una semilla. Exacto. Quizás a lo mejor tampoco tengas una expectativa como que esto, va a ser el mejor momento, ¿no? A lo mejor es simplemente sembrar una semilla. A lo mejor lo que recibes del otro lado es, ok, gracias, y ya. Pero esa semilla va a dar fruto. Seguro que sí. Va a dar fruto porque el perdón, cuando se siembra ese perdón, da fruto la restauración. Ese comentario que hace Moreima es bien importante porque muchas veces hacemos la función que ella comenta y esperamos una reacción o verbal de ellos o física de ellos y no la obtenemos. Pensamos que no fuimos efectivos y no repetimos la dosis de ese consejo que no se pidió. Pero estoy seguro que 5 años después, 8 años después, 10 años después, es el hijo que dice, ¿sabes qué, mami? ¿Sabes qué, papi? El día que tú me dijiste tal cosa. Exacto. O sea, y cuando tú pensaste que lo que dijiste no fue irrelevante, un montón de tiempo después,
es que él te deja saber o ella que lo impactó, que lo marcó. ¿Te das cuenta de que el viento no se lo llevó? Exactamente. Sí, sí. Y por eso hay que seguir practicándolo. Correcto. No parar. Como dice Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sí, mano. Así que hay que seguirnos, no nos cansemos de seguir haciendo el bien. Y si no lo hicimos en el pasado, pues hoy es el día para comenzar. Hay un proverbio de esos chinos que dice, ¿cuándo es el mejor día para sembrar un árbol? Y la contestación de proverbial es hace 20 años. Y dice, ¿cuándo es el segundo mejor día para sembrar un árbol? Hoy. El mejor día para sembrar un árbol es hace 20 años, pero el segundo, pues hoy. Para que de aquí a 20 años podamos contestar que lo sembramos. Así que sembremos espiritualidad. Hay una canción de 33DC que tarareo en mi mal cantar. No hay triunfo más bello que este, de ver tu hijo en el camino recto. Podemos cerrar con esa. Nando, ¿cómo la gente te consigue? Mira, estamos en la iglesia Catacumba número 9 de Calley. Ya tenemos nuestros cultos presenciales con una capacidad que damos gracias al Señor por las facilidades que tenemos, que nos permite tener bastantes personas, y damos gracias a Dios porque ya llevamos todo este mes haciendo nuestros cultos presenciales. Nos hemos gozado. Ha sido una bendición. Así que la iglesia le hace falta verse, como decía el apóstol Pablo, y allí hemos estado. Así que este domingo tenemos un solo culto a las 10:30 de la mañana, Día de los Padres. Así que te puedes inscribir a través de Eventbrite, catacumba9.eventbrite.com. Te inscribes para que puedas estar con nosotros, y puedes ir a nuestro Facebook, Catacumba 9, y puedes ir a nuestro Instagram de Catacumba 9 de Calley. Mañana jueves en la noche concluimos con el estudio bíblico de Primera de Tesalonicenses. Así concluimos mañana de jueves desde casa, que lo estamos haciendo a través del Facebook y a través de nuestra página de YouTube. Así que Dios les bendiga mucho y excelente semana. Pastor Nando Steidel, Consejería Pastoral, cerramos con esta. Y felicidades el domingo. Sí, felicidades a mi papá también, que siempre nos escucha. Dios les bendiga.